sesión más de los seminarios permanentes de educación continua del Sistema Educativo de Salud para el Bienestar, SESABI, que contribuye al desarrollo de competencias del personal de salud y favorece la implementación del modelo de atención a la salud para el bienestar. El día de hoy corresponde al Seminario Permanente de Promoción de la Salud y el tema es planificación familiar, beneficios, recomendaciones y métodos. Nos acompaña la licenciada Lisette Pérez Pérez. Ella es licenciada en psicología, cuenta con múltiples diplomados en calidad de la atención en la salud reproductiva de las adolescentes, así como en atención de las enfermedades cardiometabólicas en el primer nivel de atención, ambos por la Escuela de Salud Pública de México. También cuenta con un diplomado en tanatología, en psicología del rostro, en relación de pareja y técnicas de la entrevista psicológica, los 4 por el Centro de Enseñanza y Capacitación para el Desarrollo Profesional y Humano. Tiene 14 años de experiencia profesional en planificación familiar y salud sexual y reproductiva en los diferentes niveles de atención y gerenciales. Actualmente es jefa de Departamento de Planificación Familiar en la Coordinación de Programas Preventivos de la Unidad de Atención a la Salud del IMSS Bienestar. Les recordamos a las y los participantes que pueden realizar sus preguntas y comentarios al finalizar la ponencia. Y si desean que activemos sus micrófonos, pueden levantar sus manos y también leeremos comentarios de las personas en Facebook que sigan nuestra transmisión. Muchas gracias, licenciada. Le paso los micrófonos para su ponencia. Bien, pues vamos. Ya creo que compartí pantalla, nada más me confirman si sí se ve o no. Si la vemos, licenciada, solamente si nos pudiera apoyar haciéndola en pantalla completa. Okay. A ver si ahí creo. Me parece que dejó de compartir, ya no vemos su presentación en la plataforma. Ok. Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Gracias también por a todas las compañeras y los compañeros que el día de hoy... Perdón que le interrumpa, pero ya no vemos su presentación. No sé si... Ahora, si la vemos, solamente esperamos a que se comparte en pantalla completa, por favor. Listo. ¿Ahí ya la ves? Sí, excelente. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues les comentaba que muchísimas gracias por la invitación y gracias a todas las compañeras y los compañeros que el día de hoy se conectan con nosotros. Y pues el tema es planificación familiar, beneficios, recomendaciones y métodos anticonceptivos. Independientemente de la semblanza que muy amablemente me hicieron el favor de mencionar, quiero comentarles que la plática que tendremos el día de hoy, espero que no sea como la típica de planificación familiar, porque lo que pretendo es que hoy tengamos un poquito más de información sobre el qué hacer y lo que nos está haciendo falta a lo mejor hacer como personal de salud, ¿no? Porque muchas veces solamente nos enfocamos en estadísticas, datos, ¿no? Porque al final del día, pues creo que son muy importantes para una toma de decisión, pero también hay cosas que a veces estamos dejando de hacer y de informarnos un poquito más sobre la actualización de la metodología anticonceptiva, sobre las normatividad, todo eso que nos está apoyando hoy con todas estas nuevos enfoques que estamos teniendo, ya sea para las juventudes, ¿no? Que estamos hablando de adolescentes, y también para los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a dar inicio. Sí, listo, ya cambió.
Bueno, pues el objetivo de esta sesión, como les comentaba, es dar a conocer las acciones de planificación familiar anticoncepción desde un contexto más amplio de los derechos humanos, de la salud, así como de los derechos sexuales y reproductivos integrales, promoviendo una toma de decisión consciente e informada para el ejercicio de una sexualidad libre, responsable, sin estigma ni discriminación. Esto último sí lo quiero resaltar, porque a veces como personal de salud ponemos nuestro prejuicio para hablar sobre estos temas, ¿no? Usos y costumbres de la localidad, si bien hay que respetarlos, pero también hay que informarlos, ¿no? Informarles sobre todo esto que les acabo de mencionar, la actualización de la normatividad, la actualización de la sexualidad y este abanico que tenemos, ¿no? Entonces, ahí, sí me ahora sí. Entonces, quiero empezar un poquito con la salud sexual y reproductiva, ¿no? Es fundamental para el desarrollo físico y emocional de todas las personas, ¿no? Y todo va relacionado. A veces decimos una cosa es sexualidad y otra es reproductiva. Sí, definitivamente. Sin embargo, va relacionado una acción con la otra, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de la prevención y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual. Y también hablamos sobre conservar la fecundidad al mismo tiempo. Entonces, son actividades que hacemos de la mano para el goce pleno de nuestra sexualidad y pues tener nuestra actividad sexual, ¿no? Poderla expresar de la manera que nosotros queramos, con el respeto también a nuestro cuerpo. Entonces, con esta toma de decisión consciente e informada y como frase aquí les pongo que todas las personas tenemos derecho a decidir de forma libre y responsable sobre nuestra sexualidad y sobre nuestra salud sexual y reproductiva, sin coacción, discriminación ni violencia. Entonces, si ustedes ven el enfoque que nosotros tenemos y queremos que podamos cambiar un poquito este chip, ¿no? Sobre informarnos sobre los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? La planificación familiar y la anticoncepción no solamente es en otorgar un método anticonceptivo, es informar a los usuarios y todas las personas que se acerquen a nuestras unidades médicas sobre si tengo esto para ti, sin embargo, te voy a informar más de lo que tenemos también, ¿no? Bueno, ahorita les voy a dar más ejemplos, pero hacer ya la diferencia o la terminología para salud sexual es que este es enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y las relaciones sexuales, ¿no? La posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras, seguras, y ya lo mencionaba hace rato, libre de toda coacción, discriminación y violencia. Y los derechos sexuales para el respetar, proteger y ejercer a plenitud. Y tenemos pues, la salud reproductiva, que en nuestro caso es que debemos garantizar que todas las personas tengan acceso a métodos anticonceptivos modernos, seguros y confiables. Actualmente contamos con 16 claves IMSS Bienestar, entonces esto nos da un abanico muy grande de posibilidades para una toma de decisiones con respecto a nuestra salud reproductiva, ¿no? Y pues obviamente debemos proteger la salud de las personas con capacidad de gestar de los riesgos relacionados con un embarazo no intencional. Con énfasis, ya sabemos, en adolescentes y con personas con enfermedades crónicas. Y también pues reforzar nuestros derechos humanos de la libertad y el derecho al trabajo y a la educación. Más adelante les voy a mostrar cómo estos derechos sexuales y reproductivos nos están apoyando a que la información sobre la planificación vaya un poquito más amplia. Ya cambia. Va más amplia y va más allá, ¿no? Les decía que solamente el término de planificar. Y bien nos dice aquí, dice, la planificación familiar es para todas las personas que lo desean y lo necesitan. Y el acceso a la planificación familiar es un derecho universal. Como pues mencionan en algunas literaturas, ustedes no solamente es googlear, sino que buscar realmente la literatura que tenga el sustento científico. Una de ellas nos dice, los servicios de planificación familiar deben situarse en el contexto más amplio de los derechos humanos. A su vez, se
se presten de modo que promuevan la igualdad y la capacitación, desafíen normas sociales y de género, que permitan a todas las personas hacer efectivas sus intenciones reproductivas, hacer cargo de sus propias elecciones y tomar decisiones sobre sus propios cuerpos. Entonces, si ven todas las definiciones y lo que les he comentado, está muy basado en nuestros derechos sexuales y reproductivos. Cada vez la toma de una norma, la toma de una ley está basada en todo esto que les acabo de mencionar, en el beneficio de que nosotros podamos informarnos para una toma de decisión y nos ayude a mejorar nuestra calidad de vida. Y entonces, por definición, ahorita también les voy a mostrar la normatividad, pero esta definición es de acuerdo a la norma 05 de planificación familiar, que nos dice, es el derecho de toda persona a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos y obtener la información especializada y los servicios idóneos. Esto es de planificación familiar. Quiero aquí solo hacer un énfasis con respecto a la anticoncepción, ¿no? Porque a veces dicen, pues planificación familiar y anticoncepción es lo mismo. Vamos de la mano, es casi igual, digamos, el objetivo es prevenir un embarazo. Pero la diferencia es que con uno vas a planear el espaciamiento entre uno y otro, el número de hijos, y en la anticoncepción es solamente el término de evitar un embarazo, ¿no? La normatividad, como les mencionaba, todo está sustentado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y está, pues, obviamente por un conjunto de tratados internacionales, convenciones y obviamente las normas oficiales mexicanas que vienen a respaldar todo esto que les acabo de mencionar. Y bueno, el artículo 4 establece el varón y la mujer son iguales ante la ley. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada el número y espaciamiento de sus hijos. Entonces, si ustedes ven, esto es con respecto a la planificación familiar. Por eso viene de la mano con otra normatividad que como les mencionaba, y en este caso pues les menciono también la 047, que es para la atención del grupo etario de 10 a 19 años, que es para adolescentes. Y también obviamente tenemos muchísimos más, la 046, que también nos viene a apoyar para la prevención de la violencia y prevenir, y tenemos la Ley Federal de Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley General de Salud y entre algunas otras, ¿no? Entonces, mencionarles importante también que un poquito como de historia, digamos así, y ya saben, en el mundo, de manera internacional, siempre hacen sus convenciones, sus reuniones con todos los países y los líderes para ver qué está pasando en el país, ¿no? Entonces, hace algunos años, pues hacen hicieron estas reuniones y vaya basadas en muchísimas, en el Cairo, Beijing, por mencionar algunas, ¿no? Entonces, en esta toma de decisión ven todos la problemática que tenemos a nivel mundial, la sobrepoblación, la pobreza extrema. Entonces, de todas estas decisiones, de todas estas acciones que ellos identifican, vienen los Objetivos del Desarrollo Sostenible que se adoptaron a partir del 2015. Entonces, de repente siempre dicen, no, es que la planificación viene sustentada a través de muchísimas cosas, pero la realidad es que no solamente es prevenir un embarazo. Si nosotros nos metemos un poquito más a la literatura y de la historia de cómo llegamos hoy a tener, por ejemplo, 16 claves de métodos anticonceptivos, 16 métodos diferentes para una toma de decisión y más apertura para los adolescentes para que se les pueda otorgar un método anticonceptivo sin consentimiento de padre, madre o tutor, pero sí basado en los derechos sexuales y reproductivos. O sea, ¿cómo llegamos de lo que tenemos hoy? Entonces es justo por esto, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenibles en la meta 3.7 nos dice que aquí a 2030, que yo recuerdo que cuando hablábamos en 2015 sobre la Estrategia Nacional para la Prevención de Embarazos en Adolescentes, híjole, de verdad que veíamos muy lejano esta meta del 2015, 2030, ¿no? Pero ya estamos a muy pocos años de esto y la realidad es que pareciera, vamos muy bien, pero aún parece que nos falta mucho por hacer, ¿no? Y cómo debemos
continuar con esto y poder apoyar todas estas actividades desde nuestra trinchera, justo con capacitarnos, justo con tener más información para que sea más efectivo nuestro actuar diario, ¿no? En respecto a las actividades que hacemos en salud, ¿no? Entonces nos dice que de aquí al 2030 garantizar el acceso universal a los servicios de atención de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación familiar. Información y educación y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales. La meta 5.6 nos dice asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y a los derechos reproductivos. Y entonces ya dentro de estos objetivos nos dice la planificación familiar reduce, ayuda o contribuye a disminuir la pobreza, ¿no? A mejorar la nutrición de los hogares, ayuda a mantener a las niñas en las escuelas, permite a las mujeres incorporarse a la fuerza laboral, reduce las desigualdades y refuerza las alianzas necesarias para poner fin a la necesidad insatisfecha de planificación familiar. Entonces, ustedes recordarán hace algunos años cuando había comerciales aquí en el país, decía, ten los hijos que puedas llevar de la mano. Entonces, solo hablábamos de planificar. Recuerdan que hace un momento les dije la diferencia entre planificar y anticoncepción. Entonces, solo planeábamos el número de hijos y el espaciamiento entre ellos. Cuando tenemos hijos muy, uno, digámoslo así, bruscamente, uno tras otro. Entonces, esto hace que les demos menor calidad de vida, ¿no? Si antes comprábamos 4 panes, ahora tendremos que comprar 5, pero si no me alcanza para 5, pues esos 4 los tengo que dividir a la mitad para que nos alcance para todos, ¿no? Entonces, también en el caso de los embarazos no intencionales, pues en el caso de las adolescentes tenemos una que ya ha disminuido sí considerablemente, pero el embarazo en menores de 15 años sigue siendo un número alto. Entonces, esto también pues hace que las niñas deserten de las escuelas, y no solamente ellas, ¿no? En su caso, es menor de edad, tiene que salir de la escuela, ¿no? Entonces tienen que incorporarse a trabajar o son que tampoco pueden trabajar porque las circunstancias no se lo permiten para el cuidado del menor. Y permite a las mujeres incorporarse a la fuerza laboral. Justo la planificación familiar, cuando ya son, valga la redundancia, familias establecidas, el poder planear el espaciamiento entre un hijo y otro nos hace poder regresar a trabajar y planear en qué momento yo decido tener otro hijo o si ya tengo mi paridad satisfecha. Esto hace mucho, mucho peso porque ya en la actualidad padre y madre tienen que trabajar para tener una mejor calidad de vida, ¿no? Ambos tienen este ingreso a la casa, y si no fuera también por la decisión de tomar un método anticonceptivo o decidir un método de paridad satisfecha, sería muy difícil porque no podríamos controlar el número de hijos, ¿no? Entonces, anteriormente decían, pues, ¿por qué antes podían con nuestros padres tenían 8 hijos y teníamos carro, teníamos casa propia, teníamos muchas cosas, pero pues sabemos que ese mundo hoy en día ya no existe, es muy diferente al que tenemos hoy, al que le estamos ofertando a nuestras hijas e hijos, ¿no? Entonces, por eso es que es tan importante y ha sido muy, muy insistente todas las organizaciones para la planificación familiar. Y en el país es de los pocos países que tienen la gratuidad de los métodos anticonceptivos. Y con este abanico tan grande que tenemos, hay otros países donde el servicio de planificación familiar o los métodos anticonceptivos no son gratuitos. O pues la consulta a lo mejor sí entra, pero el método sí lo tienen que pagar. Entonces nosotros sí tenemos muchísimos métodos que esto nos ayuda a poder tomar una decisión sobre anticoncepción y planificación familiar.
Y entonces un poquito como les estaba yo mencionando de acciones importantes y con la historia, les mencionaba en el pasado, pues los esfuerzos de planificación, la verdad es que pues estaban centrados más en las parejas casadas. Y ya les hacía yo mención de este comercial, era, ten los hijos que puedas llevar de la mano y obviamente les digo, solamente era en planear. Y por eso hoy tenemos, les decía, tantas mejoras en este sistema, ¿no? Entonces, otro de ellos es que muchas personas, incluidas las personas adolescentes y jóvenes, aunque no solo ellas, deseaban evitar o retrasar el embarazo y poder percibir los términos de anticoncepción y el control de natalidad como más relevantes para sus vidas. No había opciones, ¿no? Como jóvenes, como adolescentes, no podían acudir a un centro de salud y que les dieran un método anticonceptivo sin consentimiento de sus padres, ¿no? A fuerza tenían que ir con un adulto, les pedían identificación y muchos requisitos, y esto hacía que el adolescente pues no regresara, ¿no? Y regresaba, pero ya con un embarazo eh, a lo mejor en algunos casos de riesgo, en un embarazo que pues o deseaban un aborto, pero también había otras leyes que en ese momento no las podían apoyar, o eran adolescentes solas, muchísimas circunstancias que les pudiera mencionar, pero si hacemos un recuento de los daños, verán que sí hemos mejorado, ¿no? Poco a poco, pero sí hemos mejorado en estos importantes pasos que teníamos anteriormente. Otro de ellos, que es el espaciamiento de los nacimientos. Sigue siendo un término muy utilizado para referirnos al uso de la anticoncepción para espaciar los nacimientos y dejar un intervalo de 2 a 3 años, tal como se recomienda para la salud materna y neonatal. Entonces, a veces, pues ya les mencionaba usos y costumbres que seguimos de acuerdo a la localidad donde estamos, y a veces decimos, no, pues es que no me quiero meter en problemas si yo les digo esto, o no les puedo hablar de una vasectomía, no les puedo hablar de una OTB, ya tiene 20 años pero tiene 5 hijos, ¿no? Esto tema es muy importante que podamos hacer una diferencia, y el espaciamiento de hijos debe darse con una correcta orientación consejería, debe darse con una revisión completamente de que si tiene factores de riesgo o no la persona. Entonces, ahorita también lo vamos a ir viendo más adelante con la información, pero sí es importante que tomemos en cuenta el intervalo de entre hijos, considerando no solamente la salud materna, sino la atención neonatal. El acceso a los métodos anticonceptivos ha permitido que más mujeres participen en la fuerza laboral y ha contribuido significativamente al poder adquisitivo de las mujeres, ¿no? Y reducir las diferencias salariales entre hombres y mujeres. Entonces me dirán, no es cierto, ¿cómo es posible que la planificación familiar pueda contribuir a esto? Porque es un tema de que hay género, es un tema de fuerza de trabajo, es un tema diferente, pero pues sí apoya muchísimo la planificación familiar, porque como les decía, podemos decidir en qué momento vamos a tener hijos, y decidimos o no tenerlos. Entonces, esto hace que tengamos más tiempo para podernos preparar, estudiar, para poder tener más empleos, un horario más extendido a lo mejor en el empleo, y eso contribuye significativamente a que nos igualemos a la fuerza que trae, pues, como en el área laboral, en la parte del hombre, ¿no? Otro dato importante que sí es que la planificación familiar es relevante para un amplio abanico de personas en distintas etapas de su vida. A veces solamente hablamos de planificar embarazos en personas adolescentes o personas jóvenes, pero también tenemos esta parte de las personas de 40 en adelante, que también hemos visto que tienen ya sus embarazos muy saludables.
y porque ya es decisión más consciente, es decisión informada y ya con una revisión y un tratamiento y ya también médico, ¿no? Entonces, también hay que ver esta parte y en el caso de los hombres, hemos tenido algunos casos donde personas ya mayores de 60 años han embarazado a jóvenes y también han contraído una infección de transmisión sexual. Entonces, la planificación familiar también contribuye a la prevención de ITS. Entonces, por eso también es debemos considerar todos los grupos de edades, ¿no? Las personas tienen necesidades de salud sexual y reproductiva diferentes y van cambiando a lo largo de la vida. El acceso a la planificación familiar también, pues no solo es relacionado a los derechos sexuales y reproductivos, sino también al estado de mejor de la salud y la nutrición de los niños y niñas que les mencionaba por el espaciamiento entre uno y otro y la disminución de la mortalidad materna. Y bueno, como tal, como esto también lo vamos a encontrar en la norma 05, donde menciona los servicios de planificación familiar. Como definición, pues nos dice cómo debemos ofertar la planificación familiar en las unidades médicas, ¿no? Entonces, nos habla desde la información, la orientación, la consejería, la prescripción de un método anticonceptivo, hablarles de fertilidad, de infertilidad, de las transmisiones, infecciones de transmisión sexual y la atención materno-infantil que contribuye en conjunto de acciones, ¿no? Entonces, esta, así tal cual se las puse como viene en la norma 05, si bien hoy han mejorado otras cosas, la terminología sí es diferente, pero quise que vieran que esta norma pues ya tiene unos años que salió, pero está centrada, ¿no?, en la toma de decisión consciente e informada de las personas. Pero ¿cómo llegamos a ellos? Si ustedes ven, inicia por información, orientación y consejería. Entonces, esto es algo que es básico, es fundamental para la planificación familiar. Si nosotros no informamos correctamente a una usuaria o a un usuario potencial sobre los efectos secundarios, sobre algunas contraindicaciones, si no tomamos en cuenta sus pesos, sus antecedentes heredofamiliares, entonces eso va a tener repercusión en el usuario, en la usuaria. Entonces, y a lo mejor muy probablemente, y lo han visto, ¿no? Tuvimos podemos tener, no sé, 20 usuarias de implante subdérmico, pero como tuvo un spotting, de esas 10, 5 regresaron para un retiro. Y si yo no tuve una correcta orientación consejería y no tuve un manejo correcto del método anticonceptivo, pues se lo voy a quitar. Se lo voy a quitar y probablemente le voy a dar la pastilla, no se va a acostumbrar a la pastilla o se le va a olvidar, no sé, es un ejemplo. Entonces, esto también afecta porque te empiezan los mitos del método, nuevamente tiene que acostumbrarse a un método anticonceptivo y debíamos tener un buen manejo del implante subdérmico, ¿no? Porque sabemos que es parte de los efectos en los que el cuerpo se va acostumbrando y debemos aplicar más bien otra metodología para estos efectos secundarios. Entonces, bueno, dentro de la norma 05 también nos dice las principales actividades que debemos hacer con respecto a la oferta de la planificación familiar. Entonces, tenemos 5 pasos, que es la promoción y difusión, información y educación, consejería y selección, la prescripción de un método y la aplicación de un método anticonceptivo. Entonces, estos 5 pasos, si ustedes visualizan la consulta general, pues obviamente, ¿no? Si nosotros como, no sé, visualizo a una compañera, un promotor de salud que se encuentra en la unidad y doy una plática en la sala de espera, o acudo como acción comunitaria a darles una plática, alguna jornada, ahorita que vienen las jornadas de salud pública, hablamos de promoción y difusión de metodología anticonceptiva, los métodos ARA para adolescentes, la doble protección. Entonces, esto nos hace que alguien nos escuche y alguien diga, yo sí quiero más información, ¿no? Entonces, brindar información científica basada en evidencia, esto es básico y también para nosotros, por eso les mencionaba cómo vamos a trabajar y cómo vamos a incidir desde nuestra trinchera informándonos.
actualizándonos sobre la metodología anticonceptiva, sobre cómo derechos sexuales y reproductivos y la normatividad vigente, ¿no? Entonces, una vez que mi paciente, que mi usuaria, perdón, ha llegado a mi unidad de salud, yo le voy a dar una correcta orientación consejería. A veces tenemos como muchas actividades, mucho trabajo que hacer y no nos concentramos tanto en la consejería y solamente les hablamos de el método anticonceptivo, se pone así, lo vas a usar así y que te vaya muy bien, ¿no? Y no les hablamos de efectos secundarios, no les hablamos de cómo va a ir paulatinamente el cuerpo teniendo ciertos cambios, manifestaciones por parte del método, pero llegar a una normalidad, llegar al momento en el que se tenga que ya controlar el método o la hormona dentro de su cuerpo y ella también se sienta más tranquila. Entonces, y también algo que tenemos que ver desde la consejería, y si tiene la persona pareja, incluirlo, ¿no? La corresponsabilidad. Esto nos va a ayudar a una selección idónea del método anticonceptivo, porque no solamente, no es el que el médico decida o la médica decida, el método se decide por la paciente después de que nosotros ya les hablamos de toda esta gama de métodos que le pueden servir a ella. Entonces, viene también después la preinscripción. Y entonces viene también finalmente la aplicación, que aquí también yo le pondría el seguimiento del método anticonceptivo. Y algo que se me estaba, bueno, ahorita también lo veremos, pero que se me estaba pasando en la consejería, es que debe ser básica para que ella pueda regresar por sus métodos subsecuentes, si es el caso, ¿no? Por decirlo, a veces le decimos a la usuaria, pasa relativamente más con adolescentes, tú le dices, tómate estas pastillas de esta manera, vas a pasar esto y esto y ya. Entonces, ahí dejamos muy corta la consejería y entonces ella solo las usa cuando las va a utilizar, digamos, ¿no? Entonces, no sabe que es un método o no lo orientamos correctamente para que es un método que lo puede utilizar por mucho tiempo, por años, y le puede funcionar, ¿no? Bueno, es como un ejemplo, pero pues obviamente sabemos que para adolescentes ofrecemos los ARAP de larga duración. Bueno, de acuerdo a la norma, también nos dice que la prestación de servicios de planificación familiar debe ofrecerse sistemáticamente a toda persona en edad reproductiva que acuda a los servicios de salud, independientemente de la causa que motive la consulta y demanda de los servicios, en especial a las mujeres portadoras de mayor riesgo reproductivo. Esto nos dice que también la consulta, las consultas integrales que nosotros brindamos a las usuarias que acuden a nuestro consultorio, debemos saber sus pesos, su peso, su antecedente heredofamiliar, inicio de su menstruación, cuántos, en el caso de ya mujeres que han tenido hijos, cuántas cesáreas, cuántos partos, todo eso es muy importante y poder obtener más información sobre ella para saber si existe algún riesgo reproductivo para la toma de decisión sobre la planificación familiar, ¿no? En el apartado, en el punto 5. En el 5.1.4 nos dice, los servicios de planificación familiar deben ser gratuitos cuando sean prestados por las instituciones del sector público. Entonces, esto es un factor muy importante. Siempre debemos poner mucha atención de cuántos métodos, de los métodos que estamos ofertando y que todos son gratuitos, ¿no? En algún momento que lleguemos a ver alguna situación irregular, pues hay que reportarlo porque no hay ningún método anticonceptivo que en Teams Bienestar estemos vendiendo o se intercambie por alguna otra cosa. Entonces, esto es un delito. Entonces, como les mencionaba, la norma 05 nos da un listado de acciones que debemos hacer para una correcta oferta de planificación familiar y anticoncepción. Entonces, dentro del apartado de promoción y difusión nos dice que se deben efectuar a través de acciones de comunicación de medios masivos, participación social y comunitaria, técnicas grupales, entrevistas, visitas domiciliarias, y esto por mencionar algunas, ¿no? La planificación familiar, hoy si ustedes entran a todas las redes sociales,
ponen planificación familiar y les salen un montón de videos, ¿no? Derechos sexuales y reproductivos y les salen un montón de videos. Pero recuerden que siempre debemos, en el caso de que alguna vez quisiéramos, quisiéramos sugerir o decirle a alguna usuaria que vea algún video, pues nosotros debemos verificar que esté basado en información científica. No podemos solamente decir, pues vi un TikTok, si bien pues no son malos, ¿no? No son malos, tienen información buena, pero sí debemos verificar o escucharlos antes para tener más información, ¿no? Es una herramienta que actualmente tenemos porque sí hay buenos médicos, hay buenas médicas que se encuentran en las redes sociales y nos comparten su información. O también están los podcasts, que también hay muy buenos, pero debemos también siempre nosotros verificar la fuente que tenga información científica y comprobada. Entonces, nosotros no podemos nada más compartir información por hacerlo. Acérquense también a las redes sociales de Infienestar. Constantemente estamos subiendo información y también tenemos como el ejercicio que tenemos el día de hoy, ¿no? Donde más población nos puede ver por transmisión de Facebook, se quedan grabados y es información que pues siempre está basada en la normatividad vigente. Licenciada, tiene su micrófono apagado. Ay, no sé qué pasó. Gracias. Listo. Bueno, una palabra que también me gusta, una frase, perdón, que me gusta mucho es la planificación familiar no es solo otra palabra para la anticoncepción. Es decir, no solo es prevenir un embarazo, sino que les decía, y ya llevo una hora casi hablándoles de esto, ¿no? Es hablar de sexualidad, es hablar de derechos, de una toma de decisión consciente e informada, de una corresponsabilidad y de una responsabilidad propia, ¿no? Porque en el caso de las mujeres, tomar un método anticonceptivo y decidir utilizar un método anticonceptivo solo debe ser nuestra responsabilidad. Sabemos nosotros cuánto tiempo lo queremos tomar, nosotros debemos decidir si es bueno para mí, si yo lo quiero 3 años, si lo quiero 5 años, ¿no? Es mi decisión. En el caso de los hombres, la responsabilidad de un método de barrera, porque nada más tenemos el condón y la vasectomía, pero el método de barrera es fundamental porque previene también un embarazo, pero también previene una ITS. Y la vasectomía, pues nos da esta paridad, se da en el momento que tengamos la paridad satisfecha, ¿no? Entonces, esto nos lleva a que, dice, la gama completa de servicio de planificación se interrelaciona con la prevención de infecciones de transmisión sexual, ¿no? Y también, pues, contribuye en el caso posterior a una violación, al aborto y a la regulación menstrual. Y esto quiero hacer aquí un pequeño paréntesis. En algunos casos, en adolescentes, cuando les ofertamos algún método anticonceptivo, tenemos que saber cuándo inició su menstruación, cuándo inició su vida sexual, porque esto también nos hace, a veces tienen ellos problemas por la menstruación, son muy irregulares. Entonces, hay métodos anticonceptivos que les ayudan y contribuyen a reducir estos efectos, ¿no? También como el acné, dolores de cabeza, ciertas situaciones el dolor intenso que sienten cuando tienen su periodo. Entonces, este método anticonceptivo les puede ayudar a que disminuyan o desaparezcan en algunos casos toda esta sintomatología. Y en el caso de mujeres adultas que también tienen algún problema, utilizan una hormona
algún dispositivo, el dispositivo medicado, por decir alguno, para disminuir algunos síntomas por sangrados menstruales y problemas. Sin embargo, hay que tomar muy en cuenta que estos métodos se deben, si bien son hormonas que nosotros ocupamos para la planificación y la anticoncepción, cuando se ofertan por algún tratamiento hormonal ginecológico, es diferente. Sí contribuye porque digamos que está nombrado, catalogado como método de planificación familiar, porque ese es su principal, sí, su principal objetivo, pero cuando los otorgamos o cuando se medica por alguna otra situación, pues no es por la planificación familiar. Espero no haberlos enredado. Entonces, para muchas personas, la planificación familiar oferta un punto de entrada a una gama más completa de la salud reproductiva. Y además, se debe tomar en cuenta que los embarazos no intencionales no son lo mismo que los embarazos no deseados y que las personas embarazadas no son lo mismo que madres. Entonces, estos términos de repente nos hace estigmatizar, nos hace señalar y hacer diferentes cosas para la toma de decisión, ¿no? Entonces, por eso les digo, la base de todo esto viene desde la información. Entonces, nos dice también que la información y la educación tiene muchos puntos importantes. Hoy solo les voy a mencionar algunos que ya les he dicho varios el día de hoy, pero nos dice que la sexualidad y la reproducción humana, desde los puntos de vista biológico, psicológico y social. Hoy hablar de la sexualidad y la reproducción no solamente es hablar del cuerpo. Ya a veces cuando daba pláticas con adolescentes, yo les decía, la sexualidad no solamente es mis genitales, la sexualidad viene desde cómo camino, desde cómo hablo, quién me gusta, cómo beso, cómo camino, cómo amo. Todo eso es nuestra sexualidad y tiene que ver también con el aspecto social, porque yo aprendo, veo, observo, miro cómo las demás personas en su entorno se relacionan unas con otras desde que fui niña, en adolescente. Mi forma de cambiar y pensar sobre la sexualidad ha sido totalmente diferente, ¿no? Entonces, lo mismo con la reproducción. Apenas platicaba con un compañero y me decía, es que yo a los 18 no quería hijos. Y si a mí me hubieran ofertado la vasectomía a los 18 años, lo hubiera aceptado. Pero hoy ya no la quiero, ¿no? Hoy yo me hubiera arrepentido porque hoy sí quiero tener hijos. Entonces, esto quiere decir que nosotros vamos cambiando nuestra forma de pensar, pero también les mencionaba, el mundo en que nosotros vivimos cuando éramos jóvenes era muy diferente, no teníamos la misma información. Hoy con el enfoque de juventudes y con el derecho a la autonomía progresiva, nos dice que el joven y el adolescente ya tiene una forma más consciente de decidir sobre su cuerpo, pero por eso debemos ayudarlo con esta información y con educación científica, ¿no? Si nosotros, cuando el adolescente nos está pidiendo un método anticonceptivo y tiene 12 años, ¿qué le decimos? Primero ponemos nuestro prejuicio. Primero ponemos a veces mis usos y costumbres y no le estoy diciendo, la estoy orientando a una toma de decisión consciente e informada, ¿no? En el caso de un método definitivo de paridad satisfecha para un joven de 18 años, a veces queremos mandarlo hasta con el psiquiatra o con el psicólogo. ¿Por qué? Porque estamos pensando que su idea está equivocada. Entonces, si bien sí nos llega a fortalecer la parte psicológica como adolescente, en decir, bueno, ¿qué pretendes hacer en tu vida? ¿Tienes un plan de vida? ¿Cómo te visualizas? Entonces, sí nos va a ayudar mucho. Sin embargo, debemos ser muy cuidadosos en esta toma de decisión. El mandarlos con un psicólogo, ya en el nivel de un psiquiatra, nos hace pensar que está mal su decisión desde el momento que nos la dio. Entonces, por eso es importante que nos podamos informar y orientar sobre todo esta parte que ha cambiado tanto la sexualidad y la reproducción humana desde este punto de vista. Entonces, la información y la educación sobre la salud reproductiva debe tener el énfasis en los factores de riesgo reproductivo. Eso siempre debemos considerarlos, ¿no?
Otro punto de vista sobre la información nos dice que debemos hablar de la metodología anticonceptiva que tenemos disponible, su efectividad, las indicaciones, contraindicaciones, ventajas y desventajas, así como los efectos colaterales. Es decir, nosotros dentro del sector salud no vamos a ofrecer los métodos naturales, métodos anticonceptivos naturales, porque les vamos a ofertar los que les va a causar realmente un efecto positivo a su salud. Realmente no las vamos a arriesgar y decirles que, pues mira, si no quieres una hormona, mejor ocupa el coito interrumpido. Sabemos que esto a un adolescente le puede llevar a pues a un embarazo no planeado. Entonces, por eso es que nosotros debemos siempre ofertar y tener muy claras las contraindicaciones, por ejemplo, ¿no? Les mencionaba el ejemplo del implante de una varilla, pues a veces causa un spotting y llega a tener hasta 3 meses. Y les cansa mucho, les desespera, no les gusta, pero si tenemos el tratamiento hormonal correcto, pues nos va a llevar a que nos controlen nuestras hormonas y el método nos funcione muy bien durante los 3 años de su vida. Entonces, de ahí tenemos que la información también nos ayuda al usuario. Lo que el usuario debe esperar es que nosotros también los tratemos con mucho respeto a su decisión, ¿no? Y también tener el abasto suficiente para los métodos anticonceptivos. Si yo voy a recetar un método, no sé, de mensual, pues verificar que tenga yo el abasto suficiente para cada mes. Si bien esto me van a decir, bueno, Liz, pues tienes que garantizarme a mí el abasto porque yo en mi clínica no tengo. Sí, pero es algo que vamos a ir trabajando poco a poco para que tengamos el abasto suficiente de estos métodos anticonceptivos, ¿no? Es un proceso que estamos trabajando. No, ¿me puedes decir, Brenda, si se ve la pantalla? Porque, ya la había perdido, pero ya quedó. Gracias. Entonces, es importante que nosotros podamos verificar. En el caso de que yo vea que no voy a tener o que ha habido un desabasto de cierto método, pues mejor le voy a ofertar un método de larga duración. Pero esto no quiere decir que no vaya a haber abasto. Ojo. Y bueno, la consejería, como les mencioné al inicio, es la columna vertebral para mí de la planificación familiar. Porque si nosotros como personal de salud y también como padres, en el caso de si tenemos algún joven, alguna persona adolescente que nos está escuchando, si yo me acerco solamente por una plática con mi amiga para saber qué método anticonceptivo le ha tocado mejor a ella, no voy a tomar una decisión correcta. ¿Por qué? Porque la consejería debe darse basada con información y siguiendo puede tener ¿cómo decirlo así? Ciertos pasos, ¿no? Una consejería no solamente es que yo en una plática le hable sobre métodos anticonceptivos a 100 adolescentes, porque no es correcto. De acuerdo a la norma 05 nos dice que la consejería debe presentarse con una persona cara a cara en un lugar que tengamos privacidad, donde ella o él pueda hablar de ciertas cosas que yo necesito saber para una toma de decisión y para informarle sobre el método anticonceptivo que ella decida, ¿no? Entonces, la consejería, les mencionaba, es fundamental, es la columna vertebral, porque si no damos una correcta consejería, mi joven no va a regresar. Mi mujer con riesgo reproductivo puede tener contraindicaciones, puede quedar embarazada o varios factores que pueden afectar desde la consejería. Entonces, como definición, de acuerdo a la norma 05, nos dice que la consejería debe incluir un proceso de análisis, comunicación personal entre los prestadores de servicios y los usuarios.
mediante el cual se brindan a los solicitantes métodos anticonceptivos y elementos para una toma de decisión voluntaria, consciente e informada. Y para elegir un método anticonceptivo. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque tenemos a veces la concepción que nosotros vamos a decidir qué método debe elegir la usuaria. Y no es así. Y también nosotros no vamos a darle nada más un método porque es el que yo quiero que salga, es el que ya se me va a tocar, es el que no. Entonces debemos informarle sobre toda la gama que tenemos una vez y ayudarle a que decida cuál es el mejor para ella o para ella de acuerdo a sus necesidades. Y ojo, también siempre hablarles de una doble protección, porque puedo utilizar un método de larga duración de 5 años, pero tengo una vida sexual activa con múltiples parejas y no ocupo un método de barrera porque yo creo que ya estoy protegida. Entonces, desde que se va mi usuaria, debemos siempre recomendarle la doble protección para evitar un riesgo, ¿no? También en el caso de la vasectomía, no porque ya se haya hecho este procedimiento, quiere decir que, no, que está exento de una NTS. Y también algo que no quiero dejar pasar es que nosotros no convencemos. Este es un término que tenemos que voy a convencer a la paciente, a mi usuaria, de que se ponga mejor un DIU de cobre porque no tiene hormona. Voy a convencer mejor que se ponga que mejor el implante porque la pastilla se le olvida. Nosotros no convencemos, nosotros orientamos y le damos y debemos dar una correcta orientación consejería. Entonces, bueno, un paso más que nos menciona la norma 05 es la selección, la prescripción y la aplicación de un método anticonceptivo. Una vez que ya nosotros hicimos el proceso de promoción y difusión, una vez que ya le di la información, una vez que ya le di una correcta orientación o una consejería, ya va a llegar el proceso de la selección, prescripción y aplicación del método anticonceptivo. ¿Sí? Y aquí nos dice que los métodos se utilizan para regular la capacidad reproductiva de un individuo o de una pareja con el fin de evitar un embarazo no deseado. Estas frases, vienen en la norma 05 y se las pongo tal cual para que también ustedes vean cómo vienen las definiciones dentro de la norma. Entonces, ¿qué métodos anticonceptivos nosotros tenemos? En IMSS Bienestar, pues tenemos, les mencionaba, las pastillas y bueno, antes, perdónenme, hablar de que tenemos métodos anticonceptivos temporales, tenemos dentro de ellos también los ARAPs, que son los anticonceptivos reversibles de acción prolongada, tenemos los de barrera y los definitivos. Si bien les mencionaba que también tenemos los métodos naturales, sí, pero nosotros vamos en esta toma de decisión consciente e informada, vamos a hablarles de métodos que realmente nos tengan un alto porcentaje de eficacia en la prevención de un embarazo. Entonces, les mencionaba, tenemos pastillas, inyectable, mensual, bimensual y trimestral, el parche, implante subdérmico de una varilla y 2 varillas y dispositivos intrauterinos de cobre y el medicado. Entonces, dentro de estos tenemos los ARAPs, que si bien esta imagen, si alguien lo ha leído, lo ha visto, viene de la guía para el otorgamiento de ARAPs para adolescentes. Entonces, ¿cuáles son los ARAPs? Pues tenemos los inyectables de progestina solo, el implante subdérmico de 3 y 5 años y los dispositivos intrauterinos con progestina. Entonces, en el caso de los hormonales, estos son los ARAPs que son de larga duración. Y de ahí tenemos los no hormonales, que son el DIU de cobre para nulíparas y el DIU de cobre pues normal, que la efectividad pues va a variar mucho dependiendo también el método el DIU que les estén colocando, ¿no? Entonces, estos son con respecto a los temporales. Y tenemos también los de barrera, como les había mencionado, que es el preservativo externo e interno, que comúnmente conocidos como preservativo masculino y preservativo femenino. Entonces,
externo porque pues va por fuera del pene y el interno porque va dentro de la vagina. Y tenemos los dispositivos, los definitivos, que es la vasectomía sin bisturí y la OTB. Entonces, estos son los métodos que nosotros tenemos, los que debemos hablarle a las usuarias y una vez tenido una correcta consejería. Parte también de esta metodología anticonceptiva es la pastilla de emergencia. Entonces, o famosa, conocida como la píldora del día siguiente. En algunos modelos podemos tener de dos pastillas, en el caso nada más, no sé, como la imagen de una, pero pues normalmente son 2 pastillas, ¿no? Entonces, es un método anticonceptivo que puedes utilizar solo en caso de emergencia para prevenir un embarazo. ¿Cuándo puedes utilizar una pastilla de emergencia? Si olvidaste tomar tus anticonceptivos orales por más de 3 días seguidos, en el caso de retrasarse la aplicación de una inyección, si se rompió el condón, si se expulsó el DIU, por haber sufrido una violación o por haber usado incorrectamente un método anticonceptivo natural. Y también aquí me detengo un poquito porque esto tiene mucho que ver con lo que pasa en nuestras unidades médicas. Cuando nosotros ya tenemos una buena comunicación, una buena promoción y mis jóvenes están acudiendo mucho a la unidad, ya sea por preservativos y también por pastillas de emergencia, debemos poner mucha atención. ¿Cómo es o cuántas veces es que van los usuarios? ¿Por qué? Porque si yo ya veo que una usuaria ha ido más de 3 o 5 veces a mi unidad de salud por una pastilla de emergencia, debo captarla, debo ofrecerle una orientación, una consejería sobre el uso de un método anticonceptivo de larga duración. ¿Por qué? No es porque el mito que tenemos de que te hace daño, te hace estéril y todo esto que dice y después nada más te puedes tomar 3 al año. No, simplemente porque ya estamos dándonos cuenta que es una usuaria que tiene una vida sexual activa y que es mejor para ella la toma de decisión de un método anticonceptivo más eficaz y duradero, que pues no la ponga en riesgo como una pastilla de emergencia. Y pues para tomar una decisión también como personal médico, personal de salud, debemos basarnos siempre en los criterios médicos de elegibilidad. Y también yo le sumaría, pues basarnos en la norma. Tenemos actualmente los lineamientos de planificación familiar, el de la metodología de los ARAPS, tenemos, va a salir, ya tenemos, pues también ya se presentó el lineamiento de vasectomía y pronto va a también salir el lineamiento para apeo. Entonces, los criterios médicos de elegibilidad, nada más les estoy poniendo también una imagen simplificada que viene en la guía de ARAPS. Nos menciona que tenemos 4 categorías. Las 4 categorías, la número 1 nos dice, puede usarse el método en cualquier circunstancia. La 2 nos dice, se puede usar el método. Las ventajas generalmente exceden los riesgos comprobados o teóricos. 3, generalmente no se recomienda el uso del método. Requiere seguimiento médico. Los riesgos a la salud son mayores a los beneficios obtenidos. Y el 4, no se debe usar el método. Es un riesgo inaceptable para la salud. Entonces, si ustedes ubican los criterios médicos de elegibilidad, es un disco donde pues vamos midiendo esta categoría de acuerdo a los antecedentes que la usuaria nos está mencionando y refiriendo. Entonces, con un diagnóstico clínico limitado, pues en el caso de los primeros 2, sí se puede utilizar el método, en el caso de 3 o 4, no se puede usar el método. Entonces, los criterios médicos están, debemos de tenerlos ya como una herramienta muy útil, nunca se nos debe olvidar, siempre en la primera consulta debemos considerarlos para el otorgamiento y la prescripción de un método anticonceptivo. La toma de decisiones, sobre todo de los anticonceptivos, requiere el equilibrio de las ventajas y las desventajas de los diferentes métodos y varían en la función de acuerdo a las personas. Es decir, si
yo voy a salir del país por 2 años, entonces voy a utilizar un método de larga duración, porque yo una vez que a lo mejor nada más quiero uno de 3 años, porque cuando yo regrese ya quiero tener un hijo. Entonces, yo a lo mejor quiero a los 20 años, decido ya no quiero tener hijos porque estoy concentrada en otra situación o a lo mejor tengo una enfermedad que ya no me va a permitir desarrollarme más y pues es una contraindicación del embarazo, entonces decido mejor un método definitivo de paridad satisfecha. Entonces, no siempre va a ser lo mismo. Les decía un ejemplo hace rato, si a mi amiga o hasta a mi hermana gemela le funcionó el implante de una varilla, yo me lo pongo, puede que a mí no me funcione, puede que yo tenga mucho malestar, mucho dolor de cabeza y muchas contraindicaciones, pero por eso es que puedo tomar un método diferente, aunque sea mi hermana gemela, ¿no? Entonces, los factores que debemos tomar en cuenta siempre es el elegir un método, ¿no? De acuerdo a mi perfil, de acuerdo a mis necesidades y obviamente basado en mis criterios médicos de elegibilidad. Las recomendaciones para una adecuada selección y prescripción de un método anticonceptivo es 1, el interrogatorio, el examen físico, la valoración de riesgo reproductivo, la consejería que nos garantice la selección informada de un método específico por la usuaria o el usuario, el seguimiento a las usuarias de los métodos anticonceptivos, la referencia a otra unidad cuando no existe la posibilidad de proporcionar el método anticonceptivo seleccionado, o en el caso, digamos, que si yo tengo un usuario que quiere una vasectomía, pero en mi unidad médica no los hacen tener el directorio de las unidades y de los módulos donde sí se hacen las vasectomías. Entonces, uno más es la localización y la promoción de la incorporación de usuarias inasistentes. Esto viene un tema difícil, ¿no? Porque sabemos que contamos en las unidades médicas con los tarjeteros de planificación familiar, pero pues no les damos actualización, no les damos el seguimiento correcto a este tarjetero, ¿no? Entonces, yo puedo tener, no sé, 100 usuarias activas de pastillas, pero en realidad en mis métodos otorgados solo tengo a 30 y nunca actualizo y entonces siempre estoy pidiendo 100, 100, 100, 100, 100 y cuando ya se me acabó el año, ¿cuántos tengo sobrando? Entonces, eso es algo que tenemos que trabajar muchísimo en la actualización de nuestros tarjeteros, porque también nos hace ver a dónde están mis usuarias inasistentes. Yo tengo usuarias que detecté con riesgo reproductivo y les di un método de parche, fueron 3 meses. ¿Y qué pasó? Ya no regresó y nunca me di cuenta porque nunca revisé mi tarjetero, nunca lo moví, nunca la cambié de asistente, solo la dejé. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos tener actualizados estos tarjeteros, ¿no? Y también el señalamiento de la efectividad, duración y la protección anticonceptiva con los efectos colaterales e indicaciones sobre el uso. Nunca debemos olvidarlo cuando vaya nuestra usuaria con respecto, no sé, un método subsecuente. Tenemos que, a veces ya no entran a la consulta, a veces hacemos procesos efectivos que le damos celeridad a la usuaria y la enfermera pues nos apoya para darle el método, ¿no? Sin embargo, también debemos no olvidar siempre preguntar cómo se ha sentido la usuaria, si ha tenido algún efecto secundario y volverle a recordar que si llega a tener alguna sintomatología, cuál es la normal, cuál ya no está bien y todas estas consejería que no debemos olvidar. Y bueno, dentro de los criterios que tenemos mayor relevancia para el inicio y seguimiento de los métodos anticonceptivos, tenemos este cuadrito de nuestro lado izquierdo que nos dice, se debe dar información adecuada a las personas usuarias para ayudar a la toma de decisión informada y voluntaria con respecto a determinado método anticonceptivo.
¿Cómo lo vamos a hacer? Pues debemos basarnos siempre en la eficacia, el uso correcto, cómo funciona, efectos secundarios, riesgos y beneficios para la salud, signos y síntomas, retorno a la fertilidad y la protección contra ITS. Este les puede servir como un check-in cuando vayamos a dar una orientación consejería y más bien cuando ya estemos en el otorgamiento y el seguimiento de nuestro método anticonceptivo. Entonces, aquí también nos menciona el retorno a la fertilidad. A veces no les decimos bien a la usuaria y tiene el mito de que, pues si yo tuve 3 años el implante, pues igual y me puede durar el efecto hasta 6 meses. Si bien hay literatura que nos menciona que sí, el regreso a la fertilidad es a la 3ª semana o hasta la 6ª semana, dependiendo del método anticonceptivo, no todas las mujeres funcionamos de la misma manera. Es decir, algunas personas están regresando a la fertilidad de una semana y no nos podemos saber a ella cuándo, ¿no? No les vamos a dar esta opción de que la descubran. Debemos decirle que una vez que se acabe el uso del método anticonceptivo, debe continuar, debe acudir a una consulta para ver si renueva el método anticonceptivo, digamos en el caso de un método de larga duración, y una vez que termine, un método de barrera. En el caso de la pastilla, por eso mencionaba anteriormente la pastilla de emergencia. Si yo ya la dejé el lunes, a partir de el siguiente día yo debo ya utilizar un método de barrera, ¿no? Porque no sé en qué momento yo puedo regresar a la fertilidad y esto no depende del método, también depende de cómo estamos hormonalmente, ¿no? Entonces, la información por parte del prestador de servicios siempre debe tener un lenguaje correcto y que sea de fácil comprensión y acceso a las personas, porque a veces les damos información como les digo, muy rimbombante en nuestras palabras, ¿no? Muy científicas y muy términos que a veces no nos pueden entender. Y bueno, algo que les llevo mencionando desde hace rato es la doble protección. ¿Y qué es la doble protección? Es utilizar el condón interno. Aquí, discúlpenme porque tengo él utiliza un condón externo y ella un condón interno y un método anticonceptivo. Es decir, el hombre puede utilizar el condón externo y la chica puede utilizar un método anticonceptivo o la chica el método anticonceptivo y también su condón interno, ¿no? Entonces, para una mayor efectividad, combinar el condón y los métodos de larga duración, que son los ARAPs. La doble protección es utilizar en cada relación sexual un condón masculino y femenino, además de otro método anticonceptivo para evitar un embarazo no planeado. Entonces, esto viene hacia la norma, pero acordémonos o tomemos en cuenta que nosotros la lámina espermaticida no la estamos mencionando. Entonces, no contamos con ella. La planificación familiar debe ser una responsabilidad compartida. Esto es algo que debemos trabajar muchísimo, muchísimo con nuestras usuarias, ¿no? Y también hago aquí un énfasis un poquito en la... Bueno, no sé si recuerden que no tomábamos en cuenta antes cuando en el caso de los embarazos, la edad cuando nace un bebé, ¿no? La edad del padre, no se había quitado dentro de las hojas que nosotros llenamos, pero es muy importante porque a veces tenemos adolescentes de 14 años que la pareja tiene 30, tenemos, y bueno, como estos muchos ejemplos, pero también tenemos donde son de la misma edad, pero él decide que no se quiere cuidar, ¿no? Y porque pues ella ya se está cuidando, ¿no? Entonces, esto requiere mucha orientación, consejería para hablar de una responsabilidad compartida.
Y solo por definición nos dice que es el involucramiento y la participación del hombre en el mantenimiento de un estado de bienestar físico, emocional y mental y social en relación con todos los aspectos de la sexualidad y la reproducción, no simplemente la ausencia de enfermedad, disfunción o dolencia. En este sentido, es imposible para las mujeres el ejercicio pleno de la salud y los derechos sexuales y reproductivos sin el compromiso de los hombres como usuarios, socios y defensores en la promoción de los derechos sexuales y reproductivos. Y sobre todo la salud del recién nacido, del niño y de la niña, en el caso de que ya son parejas establecidas. Entonces, trabajemos mucho con la responsabilidad compartida. También hablemos a los hombres y a las mujeres sobre la vasectomía, sobre la doble protección. A veces yo les digo a las chicas, si ustedes, o más bien nosotras, debemos ser expertas en colocación del condón externo. Y les daba mucha risa, pero esto es una realidad. Si nosotras no sabemos cómo se coloca el condón, ¿cómo vamos a ver si el otro realmente lo está haciendo correctamente? Es nuestro cuerpo y es nuestra responsabilidad también verificar que lo estén haciendo de manera correcta. Por eso debemos ser expertos en la colocación. Entonces, la toma de responsabilidad compartida es fundamental para la doble protección, es fundamental para una toma de decisión de una vasectomía o de una OTB. Y esto no solamente es que yo como hombre, ay, pues ya me hice la vasectomía, ¿no? Pues ya no voy a embarazar a nadie más, sino es una corresponsabilidad de un cuidado, y bien aquí lo dice, de un bienestar físico, emocional, mental y social para una relación plena y satisfactoria. Y bueno, dentro de IMSS Bienestar quiero mostrarles este diagrama que nos habla un poquito sobre cómo estamos trabajando la salud sexual y reproductiva. Para algunos que hayan estado con nosotros en algunas capacitaciones, nosotros tenemos como un eje transversal para todos los ciclos de vida, desde la infancia hasta la persona mayor. Desde enfoques de género, prevención de violencia, estrategias ante emergencias y desastres, y esto es tomar en cuenta con base a COVID. Si ustedes vieron un poco las estadísticas para COVID, aumentó el embarazo en adolescentes durante esos años. Con énfasis en los grupos vulnerables como son pueblos indígenas, personas en situación de movilidad, las personas que viven con discapacidad y la diversidad sexogenérica. Entonces, toda la salud sexual y reproductiva debe ser transversal. Debemos, y se los mencioné al inicio y quiero casi terminar con esto, porque la metodología anticonceptiva, hoy con esta normatividad vigente ya más amplia, nos menciona que el adolescente puede ir a una clínica acompañada o no acompañada por su padre, madre o tutores o cuidadores. Ella puede ir sola y nosotros tenemos la obligación de ofertarle los métodos anticonceptivos, de hablarles con toda la libertad sobre su sexualidad y que ella pueda elegir sobre su cuerpo. Entonces, la verdad es que es un esquema que nos gusta mucho porque nos hace ver que la sexualidad está inmersa en todos. Y bueno, desde nuestra atención integral, desde la División de Salud Sexual y Reproductiva a la cual pertenezco, hablar de salud sexual es toda esta gama de información, que es sexualidad, la educación integral en sexualidad, la prevención de ITS y VIH, gestión de la salud menstrual, promoción del autocuidado y la prevención de embarazo en adolescentes. Como ejes transversales tenemos la planificación familiar, la prevención de la violencia y el tamizaje de cáncer. Obviamente con nuestro marco que nos sustenta de los derechos humanos, la normatividad vigente y siempre ofertando una atención de calidad. Para la salud reproductiva, pues obviamente tenemos principalmente la planificación familiar y la anticoncepción, el aborto seguro, la atención pregestacional, la atención prenatal, la atención del evento obstétrico y la atención del puerperio.
tenemos lo mismo como nuestra base, los derechos humanos, la normatividad vigente y la calidad de la atención. Como parte transversal siempre de la salud reproductiva y sexual es la prevención de la violencia, y también algunas de las otras acciones que hacemos es el tamizaje de cáncer. Y bueno, pues creo que hablemos rápido, y según yo fueron muchas diapositivas, pero hoy no les quise hablar, bueno, les dejo tantito los datos. Yo no les quise hablar sobre estadística porque creo que a veces los números, nos centramos más en esta preocupación por los números y no nos centramos por informarnos. La información que les acabo de dar está sustentada en la norma 05, en los derechos sexuales y reproductivos, y también en pues todo esto que les acabo de mencionar de los objetivos para el desarrollo. Entonces, por eso es que no les quise hablar de estadística, porque también nos vamos a tardar otra media hora, y para mí es más importante esta concientización sobre la sexualidad, sobre la toma de decisión correcta y informada, y sobre nuestro quehacer diario en nuestras unidades médicas. Y también quiero mencionar un poquito sobre la información, si tenemos aquí a padres, madres y cuidadores, que también nos informemos, nos acerquemos a las unidades médicas para informarnos. El personal siempre está dispuesto, hoy pues en algunos lugares estamos todavía en esta transición, el personal estamos ubicando nuevamente nuestros módulos de planificación familiar, pero no duden en acercarse para que podamos tener más información sobre nuestras hijas e hijos, sobre su sexualidad, sobre la toma informada de un método anticonceptivo. Entonces, voy a dejar de compartir. Muchas gracias por su ponencia, licenciada. Tenemos bastantes comentarios y preguntas. Primero que nada, muchas felicitaciones de parte de distintas localidades de todo el país. Y nosotros tenemos ya la presentación de la licenciada, entonces como la están solicitando muchísimo, la vamos a agregar a CISABI como recurso para que las personas puedan descargarla. Y bueno, voy a proseguir con los comentarios que hay aquí en la plataforma Teams y posteriormente en Facebook. Primero que nada nos escribe Teresita Flores Domínguez. ¿Existe material didáctico actualizado para apoyar la consejería? Y voy a agregarle otra porque son muchísimas preguntas. ¿El programa de planificación familiar recibe todo tipo de población? ¿Lo reciben todo tipo de población o solo la población sin seguridad social? ¿Cómo puedo conocer las 16 opciones con las que cuenta IMSS Bienestar? Ok, voy a empezar por la del medio. La metodología anticonceptiva, ¿cómo conocer los 16? Pues solamente podemos acercarnos a las unidades de salud y preguntar cuáles son los que nos están ofertando. No todas las unidades tienen lo mismo, que deberíamos tenerlas, y les estoy hablando de las 23 entidades federativas, pero también las 9 entidades federativas que no están federalizadas también cuentan con toda esta gama de métodos anticonceptivos. Pero ¿qué pasa? Hemos tenido algunos, justo por esto, proceso del cambio de la federalización, algunos temas con respecto al almacén y para la distribución, pero ya por lo que nos han informado, ya en no sé, un 95%, todas las unidades tienen las 16 claves. Y se las vuelvo a mencionar para que si les quedó alguna duda, son pastillas en sus presentaciones, tenemos inyección mensual, bimensual, trimestral, implante de una varilla, implante de 2 varillas, que para quienes no los conocen, el implante de una varilla te dura 3 años y el implante de doble varilla te dura 5 años. Tenemos el DIU medicado, que es hormonal, te dura 5 años, y el DIU de cobre. Y de ahí tenemos el preservativo, el condón masculino y el condón femenino, que actualmente pues son condón externo y interno.
y tenemos la OTB y la vasectomía como métodos definitivos, que no son dentro de las 16, pero bueno, son estos también que tenemos en la Secretaría. Y aquí sí quiero mencionar, y no es por nosotros, si tú acudes a una unidad médica y tienes seguridad social, es decir, el ISSSTE o IMSS ordinario, nosotros sí no podemos brindarte un método anticonceptivo. Sí podemos brindarte una orientación consejería, sí podemos brindarte información que desees, pero estos métodos se otorgan por las unidades que ya nosotros estamos inscritos, por decirlo así, porque ellos, todos hacemos un cálculo de abasto de acuerdo a nuestras personas. En el caso de IMSS e ISSSTE, tiene un abasto para el personal que pertenece a estas instituciones, por eso es recomendable pues que acudan a ellos. Y nosotros sí te brindamos pues la orientación consejería. Y creo que respondí. ¿Me faltó una? Gracias, licenciada. Únicamente era si existe material didáctico actualizado Okay, sí, para sí. apoyarlo. Miren, como ustedes saben, y para la población abierta que no lo conozca, que no lo sepa, estamos en una transición entre la Secretaría de Salud a IMSS Bienestar. Entonces, la Secretaría de Salud tiene material, ellos sí mandaron a hacer material como rotafolios, infografías, trípticos ya no, sino material didáctico que sabemos que se ocupan, como estos rotafolios que son de escritorio, no son grandes, son de escritorio, y va a llegar a las unidades de planificación familiar. También podemos en internet, en las páginas oficiales, descargar la cartilla de los derechos sexuales y reproductivos y bueno, también tenemos ya videos informativos y podemos recomendarles estos videos que estamos haciendo en la plataforma, o se están haciendo en la plataforma en CISABI, que son muy informativos, con lenguaje para toda la población y nos ayudan muchísimo. Pero sí les va a llegar material a todas las unidades porque la Secretaría hizo su distribución para todos los estados. Entonces, ya en su momento, cuando nosotros podamos hacerlo, también ya tendremos pensado o tenemos pensado ya hacer material, porque sí nos hace mucha falta, aparte de porque no todas las unidades tienen una computadora, tienen internet y sí hace falta el material visual, ¿no? Gracias, licenciada. También aquí nos acompaña Dalia Guadalupe, quien alzó la mano. Ya tiene los permisos para que pueda realizar su intervención. ¿Un comentario o pregunta? Al igual que Martina, que alzó la mano, igual ya puede activar su micrófono para que puedan hablar con nuestra ponente. Martina, te escuchamos. Buenas tardes. He estado escuchando, pues agradezco ante todo la oportunidad del diálogo, de la comunicación, y decirle a la doctora, felicidades por la ponencia, me gustó, muy interesante. Acabo de venir precisamente de una explicación, precisamente, y me llamó mucho la atención algo que mis compañeros estaban mencionando sobre el aborto seguro, que usted mencionó también. Y yo les hacía mención de algo que me causó o sea, como frustración, bueno, ok. Soy personal de Secretaría de Salud, trabajo para fines de semana en el Hospital General de Tachado, de Ixmiquilpan, Hidalgo, y le expuse el siguiente caso, que, por ejemplo, en aborto seguro, en fin de semana no hay o no tenemos personal que atienda estos casos. A veces hay chicas, como usted lo dijo, van acompañadas de sus compañeras, de sus amigos, de su mejor amiga, pero ellas no tienen ese servicio y se regresan. Entonces yo le decía a la psicóloga, le digo, bueno, en este caso, ¿qué se puede hacer? Porque en ese momento la persona tiene una toma de decisión de decir, no quiero tener este producto porque no me es favorable, porque mis papás van a regañar, por muchos factores, ¿no? Que puede tomar una toma de decisión
fuera del contexto natural y puede llegar hasta a la muerte con algún otro practicante o alguna otra toma de hierbas o no sé cuál otro método vaya a tener. Yo le decía a ella, ¿qué se hace en estos casos cuando no hay ese servicio? ¿Qué se puede hacer? Porque en ese momento la persona es urgente. Para mí, le digo, es una urgencia porque es una vida de una jovencita de 14, 15 años. Y que no existe ese servicio y que la regresen sin ese servicio o que no le den la atención o que no le den la asesoría, se va frustrada, igual como yo me quedé. Entonces, en esos casos, ¿qué pasa? Me decían, es que todavía aquí en esta unidad médica no hay un lugar, una consejería, todavía no existe ese departamento que pueda asesorar, que pueda ayudar a estas personas. Entonces, ¿dónde queda entonces esa seguridad? ¿Dónde queda lo que usted acaba de decir, licenciada? Eso me frustró, eso me causó frustración, porque no me dio una respuesta. Entonces, ese es mi sentimiento, ¿no? Hacia la persona, y sobre todo a las jovencitas. Y también de otros casos que se dieron en esa reunión, que no hubo una respuesta tan favorable, tan congruente y tan asertiva. Entonces, ¿ahí qué se puede hacer? Y sobre todo hay algo muy importante que quiero mencionar aquí dentro de mi experiencia, que está fuera del contexto de que usted está hablando, pero que es algo de violencia. Por ejemplo, su servidora trabaja para la Secretaría de Salud, vuelvo a repetir. Yo hice una denuncia con mi directivo en ese entonces de que había un compañero que me violentó agresivamente y además de eso, de tocamiento a mi persona, y no se hizo nada. Y trabaja conmigo y yo a veces tengo que pedir permisos económicos para no encontrarme con esa persona. Entonces digo, wow, ¿qué pasa ahí, no? Esa es mi participación. Perdón y disculpe. Y gracias. Bueno, pues mire, gracias por participar. Todas las opiniones son muy importantes y valiosas para nosotros y nosotras. En el caso para el aborto seguro, para lo que vamos a ofertar, debemos conocer las rutas. Estamos trabajando también con nuestro equipo de violencia y aborto seguro para que todos los estados podamos crear estas rutas de atención a las adolescentes en el caso como este que usted tiene. Cada estado, no sé si usted lo sepa, tiene un grupo estatal para la prevención de embarazo en adolescentes, que son los GPA. Estos grupos son interinstitucionales que trabajan para la prevención del embarazo en adolescentes. Entonces, lo que hacen es que se vinculan entre varias instituciones, entre ellos Fiscalía, CIPINA, CEP, Salud. Nosotros prontamente también ya lo vamos a hacer. Sin embargo, son protocolos que ya tienen ellos establecidos y tienen una ruta de atención para mujeres, para adolescentes embarazadas o que buscan también estos servicios. Entonces, lo que podemos hacer o lo que usted puede hacer es buscar este enlace en su estado para que le puedan ayudar con una ruta de atención en el caso de emergencia y también buscar quién en su estado esté llevando el programa de aborto seguro, prevención de violencia, para que la puedan orientar, porque seguramente sí lo hay. Todos los estados tenemos esta ruta de atención para que la puedan orientar y ya igual y poder hacer ya una reunión o pasar estos protocolos de atención, porque también hay que considerar muchísimo que en su estado la ley ya nos esté apoyando con el aborto voluntario, sí, la IVE y la ILE. Si nuestro estado ya está apoyando estos dos procedimientos, pues obviamente es mucho más fácil, solo hay que identificar cómo es este protocolo de atención. Y vaya, con respecto al otro tema, pues sí, no, que usted nos menciona, pues ahí sí no puedo comentar alguna otra situación. Gracias. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias, Martina, por tu aportación. En Facebook nos comenta Georgina Ortiz, si se retrasa la aplicación
de un hormonal inyectable, ¿se ofrece la pastilla de emergencia y se aplica el inyectable? Bien, de aquí hay muchos factores. Yo lo que sugiero así inicialmente es que acudas a la consulta o por lo menos a tu clínica con una orientación con la enfermera que ya acudes a tu clínica por estas situaciones. Tenemos que considerar cuánto tiempo llevas con el método anticonceptivo. Debemos considerar cuántos días fueron los que se te olvidaron y debemos considerar también alguna contraindicación si tuvieras o cuál es tu historial con respecto a la metodología anticonceptiva. Entonces, por lo regular, no podemos hacerlo y esto es 24, 48 horas, toma continuar con la inyección, poder ponernos la inyección, pero si ya tenemos cierto tiempo con ella, ¿no? Entonces, si yo te digo ahorita algo, sería que me pudiera yo equivocar, porque debemos saber otras circunstancias con respecto a cómo estás usando el método anticonceptivo. Entonces, lo que yo te recomiendo es que acudas a la unidad de salud donde te otorgaron este método anticonceptivo. No necesariamente es una consulta, pero sí, lo ideal es que acudas porque ahí está tu control, ahí está tu expediente y ahí pueden verificar cuánto tiempo con más efectividad y qué acción puedes tomar con respecto a esto. Y realmente no te quitaría todo el tiempo porque no tendrías justamente que entrar toda una consulta, que será lo ideal a lo mejor, dependiendo de, no sé, si a mí me tocaba el 21 y hoy me estoy dando cuenta que me tocaba desde el 21, pues aquí ya sí estoy en un problema, sí tengo que acudir, pero te digo, son varias indicaciones que varios datos que debemos saber para una toma de decisión. Lo ideal es que te cuides con un preservativo mientras decides continuar y qué otra decisión te apoya el médico para tomar. Muchas gracias por tu respuesta. También nos preguntan, en caso de que se insista a las usuarias y aún así no asistan, ¿qué hacer? Bueno, también no podemos obligar a las usuarias a que lleven un método anticonceptivo, pero sí podemos darle el seguimiento. Por eso les mencionaba de una correcta orientación consejería. Y en esta consejería podemos encontrar muchas cosas y muchos factores, es decir, a veces dentro de esta corresponsabilidad que les mencionaba, hemos tenido casos donde la mujer decide o la persona decide un método anticonceptivo, pero a escondidas de la pareja. Entonces, una vez que la pareja la encuentra, ella deja de usar el método y se rehúsa a regresar a la unidad. Entonces, dentro de esta orientación consejería podemos sí preguntar algunos datos y saber si la pareja conoce, no porque él dé la autorización, que quede muy claro, pero muchas veces tenemos ciertos problemas desde ahí por temas de violencia. Ahora, si ya no, podemos dejarle un tiempo y continuar con la promoción y la difusión de toda la comunidad, digamos, para que ella tenga información de alguna manera le esté llegando, pero no olvidar a nuestra usuaria, más si tiene un riesgo reproductivo. Pero, pues sí, lamentablemente tampoco, pues, a veces podemos ingerir más allá de lo que quisiéramos, pero podemos cumplir en la medida de lo necesario con una correcta orientación consejería y poder sí ver si hay alguna otra o algún otro tema que le esté haciendo que mi usuaria pues no quiera el método anticonceptivo. Gracias por su respuesta. También nos pregunta Gaviota Cruz. Buenas tardes. ¿Qué efectos tiene o secuelas un implante de 5 años que se ha estado colocando consecutivamente poco? Y también Anelix Zúñiga nos pregunta igual, ¿cuántos implantes para 3 años se pueden aplicar en una paciente? Ok, bueno, pues casi es la misma respuesta que acabo de dar.
¿Por qué? Porque si ustedes se acercan a la literatura, en el caso del implante de 3 años, hay experiencias de hasta 3 implantes consecutivos y no hay ninguna contraindicación. Pero aquí lo importante es tu toma de decisión para tu plan de vida. Es decir, si tú ya tienes 9 años con un método anticonceptivo, pues ya mejor puedes decidir por un método de paridad satisfecha. Depende de tu edad, depende de tu riesgo reproductivo, depende justo lo que les acabo de mencionar, de un plan de vida que tengamos con respecto a nosotras, ¿sí? Porque yo puedo tener 30 años, pero pues sí, todavía en 3 años más quiero un implante, un hijo, pues entonces sí, mi implante es mi mejor decisión, pero si ya llevo tantos años con mi implante, pues yo sé que de repente me dicen, ay, es que dices la OTB como si fuera muy fácil porque yo voy a la clínica y no me quieren operar. Yo sé que hay muchas cosas más allá de de la OTB para esta toma de decisiones. Pero créanme que también ya son procedimientos muy rápidos, son muy prácticos. A veces solo es una pequeña incisión abajo del ombligo y no tiene mayor complejidad, ¿no? Y complicaciones. Y esto nos va a hacer que, por ejemplo, si yo tengo 25 años, 26 años, 28 y yo ya no deseo tener hijos, me pase otros 15 años más sin método anticonceptivo, porque yo ya decidí por una paridad satisfecha. Entonces, hasta el momento no hay una contraindicación de que más de 3 implantes me cause un daño, pero después de estos 3, yo recomiendo sí que acudas a una consulta, que hables con el médico y tú también decías tu proyecto de vida, tu plan de vida hacia dónde va y qué decisión quieres tomar con respecto al uso de métodos anticonceptivos. Muchas gracias. Nos comentan si podríamos tener acceso a la presentación. Nos preguntaron un par de personas que se dedican a la docencia y es correcto, la presentación estará disponible en la sesión como recurso de apoyo y tenemos más preguntas aquí en la plataforma. ¿Hay alguna penalización si no otorgo la consejería en un espacio privado? Y también nos preguntan, en mi unidad de salud sí se brindan los métodos de planificación a toda seguridad social. Me gustaría saber si hay normativas sobre lo que acaba de comentar. No te entendí muy bien la última. Nos dicen, en mi unidad de salud sí se brindan los métodos de planificación familiar a toda seguridad social, supongo que a toda población sin seguridad social. Me gustaría saber si hay normativas sobre lo que acaba de comentar. Me imagino que nos preguntan si hay como algún manual o algún modelo a seguir. Bueno, con respecto a la primera pregunta, pues no hay ninguna penalización, pero lo correcto y por respeto a la usuaria y de acuerdo a la normatividad, debemos sí ofrecerle la consejería en un lugar privado, porque no le brindamos esta confianza a la usuaria para podernos decir pues todo lo que nosotros necesitamos o nosotros y ella se sienta en la confianza de poder preguntar. De acuerdo a la norma, sí debe ser en un lugar privado. No hay penalización, pero debemos cumplir con los requerimientos. Ahora, pues también como por corresponsabilidad también valga la redundancia, ¿no? O sea, oferta algo realmente bueno para la usuaria y ella se sienta o él se sienta cómodo de hacerlo, mucho más con adolescentes, ¿no? Porque pudiera yo contarle una y mil historias de lo que se ha vivido y de lo que pasa con adolescentes cuando van por un método anticonceptivo. Entonces, nunca regresan, ¿no? Nos paramos y a ver, ¿quién viene en la puerta? ¿Quién viene por sus condones? ¿No? Y entonces ya evidenciamos al adolescente, ¿no? Entonces no va a regresar esta persona si nosotros la evidenciamos de esta manera. Hay que respetar también su momento para que ella nos dé la confianza.
de podernos platicar y ver qué es lo que ella necesita. Y con lo demás, sí, les mencionaba que los criterios médicos de elegibilidad nos ayudan a decidir por un método anticonceptivo buscando el riesgo. Tenemos la norma oficial 05 de planificación, tenemos el lineamiento técnico de planificación familiar, tenemos el lineamiento de vasectomía, tenemos también por parte de la OMS mucha literatura. Y les mencionaba que está en unos meses por salir el lineamiento para AP. Entonces, sí, todo está sustentado y si ustedes les menciono en esta literatura del lineamiento de planificación familiar, podrán encontrar, y también tenemos la guía para los ARAPs para ofertarlos en adolescentes. Entonces, son herramientas, si ustedes las googlean, son herramientas muy, muy buenas porque así nos traen una descripción muy explícita de cómo ofertar y cuál es la contraindicación, cuáles son los efectos secundarios, cómo la división, perdón, no la división, sino cómo es la hormona, si es progestina, ¿no? Los progestágenos, todo esto, cómo va a hacer efecto en las mujeres en la toma de decisiones de la hormona o del método anticonceptivo. Muchas gracias, licenciada. Vero Ornelas nos hace un comentario. Hidalgo cuenta con un directorio telefónico para la atención de aborto seguro, así como apoyarse en redes de apoyo. Muchas gracias por tu aportación. También nos comentan, buenas tardes. En caso de no contar en este momento con el método que la paciente usa, ¿se puede sustituir en ese mes otro en ese momento? Si llega algún adolescente, estudiante menor de edad, quiere aplicarse un implante, ¿sí se aplica? ¿No necesita autorización de sus padres? No, no necesitamos autorización de los padres para un adolescente. Tenemos los derechos sexuales y reproductivos y pues obviamente los derechos están basados en el artículo 4 constitucional, que esto nos está defendiendo. Y también tenemos la norma 047, que es la atención del grupo etario de 10 a 19 años, que si ustedes lo leen al final, trae un apéndice, ya así se llama, apéndice C normativo, que es como tipo de un consentimiento informado, donde dice pues que el adolescente debe firmar ahí, y ya con un testigo, o si ella se acompaña de una amiga, de un adulto, y ella desea que la acompañe, lo puede hacer. No tenemos, ningún problema de poderlo ofertar o poderle prescribir un método anticonceptivo a una adolescente. Entonces, lo ideal es que lo hagamos, que les brindemos esta confianza y obviamente desde nuestra orientación consejería hacerles ver que pues no están incurriendo ellas en un delito y que pues también es correcto que hablen con sus padres para que estén informados solamente, no por un permiso, porque cada quien decide sobre su cuerpo. Yo les invito a que puedan leer un poquito sobre la autonomía progresiva y el enfoque de juventudes, que son estos nuevos términos que tenemos con respecto a niñas, niños y adolescentes para una toma de decisión correcta e informada. Gracias, licenciada. Divina García nos comenta, buenas tardes. Disculpe, ¿qué pasa si el implante se caduca en el año que se colocó al paciente? ¿Aún tiene efectividad? Y en ese sentido, Georgina Ortiz también nos pregunta, en cuanto a los implantes, ¿en qué tiempo debemos revisarlos? Bueno, no pasa nada. O sea, no pasa nada que digamos en enero del 2025 se va a caducar mi implante y yo lo tengo, ya no me va a servir. No, eso solamente es porque desde el momento en que se hace el implante y hasta el momento que tiene de la caducidad lo podemos utilizar, pero no por eso una vez que ya está puesto, pues no, imagínense
queríamos contar. No, no funciona así. O sea, el método ya una vez que está dentro de nuestro cuerpo va a continuar con la hormona, porque no quiere decir que yo lo hice en el 2020 y de aquí al 2026, a lo mejor su caso sea 2024, se le acabó la hormona, se le fue acabando. No, eso no es, así no funciona. Entonces, lo correcto es que ustedes lo tengan, digamos, si falta 2, 3 meses para la caducidad, ustedes lo tengan el tiempo que corresponde al implante que decidan ponerse. Muchas gracias, Sí, licenciada. ¿Cuál era la otra? La olvidé, creo. La otra era que ¿en cuánto tiempo debemos revisarlo? Ok. Bueno, si, no sé, digamos hoy el implante doble varilla que tiene una duración de 5 años, pues lo recomendable es que vayas recurrentemente a tu unidad médica. No solo por la revisión o no que tengas que ir cada mes, pero lo recomendable es que acudas por alguna otra detección. Digamos que hacer tu citología, BPH, dependiendo de tu edad, si vas a una exploración de mama, por alguna otra solamente revisión, cómo te has sentido, cómo si has tenido un efecto secundario. De ahí solamente pues puede ser una vez por año cada 6 meses. Realmente tiene que ver cómo estás reaccionando al método anticonceptivo. Entonces, y porque también aprovechemos todos los servicios que IMSS Bienestar nos está ofertando, como les mencionaba, hacer nuestra citología, acudir por nuestras detecciones que lleguemos a necesitar de acuerdo a nuestro grupo de edad. Muchas gracias, licenciada. Tenemos la última pregunta, que es ¿qué desafíos se enfrentan las comunidades con accesos limitados a servicios de planificación familiar? Bueno, pues afortunadamente hoy tenemos una nueva visión desde IMSS Bienestar con este nuevo modelo que tenemos de acción comunitaria y acercarnos a todas las comunidades de alta marginalidad. Y estamos llevando todos los servicios de planificación familiar. En las jornadas que están efectuando los compañeros y las compañeras, hablan de todos los servicios que tenemos, estamos acercando al personal médico también y abasteciendo a nuestras unidades que tenemos más lejanas para que poco a poco vayamos disminuyendo esta brecha que tienen, ¿no? Porque se encuentran muy lejanas. Entonces, solo les pedimos como, pues sí, sonará un poco raro, pero un poquito de paciencia también con IMSS Bienestar para que ustedes puedan conocer los servicios que tenemos y cómo poco a poco vamos a ir acercándonos más a la población. Y si ustedes reconocen al personal de acción comunitaria que anda en su localidad, no tengan el miedo de poderse acercar y preguntar a las unidades médicas también, y acérquense y pregunten cuándo ya tendrán toda la gama de métodos anticonceptivos, y pues háganos saber pues esta información, porque a veces pues no llega todo lo que está pasando en las unidades a nosotros y poder tomar decisiones para cómo poder cubrir estas necesidades. De acuerdo, muchas gracias, licenciada. Finalmente, le extendemos múltiples felicitaciones por la excelente ponencia y por la muy clara y explícita exposición del tema. Eso sería todo por la sesión del día de hoy. No sé si quiera dar algún comentario adicional de cierre para que ya podamos despedir el seminario. Pues nada más que se acerquen a las unidades médicas. En el caso de adolescentes, acuérdense que tenemos la estrategia CASA, y esta pues nos brinda atención en diferentes temas, pero también nos acerca a los métodos de salud, de la atención de salud sexual y reproductiva. Busquemos también la atención en las unidades médicas para el caso de las puérperas. El apeo es algo que no los mencioné porque hoy era implícito sobre metodología anticonceptiva, pero no olvidemos en las unidades de segundo nivel y también de primer nivel el apeo. Es la atención posevento obstétrico para que ninguna mujer se vaya sin un método anticonceptivo después de tener un hijo, para que pueda planear,
para que pueda decidir en qué momento tener otro hijo y el espaciamiento entre uno y otro y el número de ellos. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Espero que les haya gustado la plática del día de hoy y que haya sido muy informativa. Espero no haberlos aburrido con la información. Y muchísimas gracias por las felicitaciones. Un saludo a las amigas, compañeras de Puebla vi que estaban por ahí escribiendo. Un abrazo afectivo. Muchas gracias, licenciada. Pues con esto concluimos la sesión del día de hoy, no sin antes recordarles a todas las personas que el link de evaluación se activa siempre después de que termine la ponencia y la transmisión de los seminarios. Entonces, una vez que termine y cerremos esta sesión, aproximadamente en el lapso de las siguientes 2 o 3 horas es que la evaluación podrá estar disponible en CIESABI, esto con la finalidad de garantizar que hayan tomado toda la sesión y que puedan aprobar su evaluación para ser acreedoras a una constancia. También les recordamos que CIESABI está con leves intermitencias, entonces agradecemos mucho su paciencia y si tienen mensajes pendientes en el área de soporte de la plataforma, les solicitamos sean pacientes con las solicitudes. Tenemos muchísimos usuarios por atender, pero intentaremos darles respuesta a todos y a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, licenciada, nuevamente, y nos vemos. Hasta luego.